Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Este va a ser un podcast confeccionado en base a mi ignorancia. Y vosotros diréis, ¿cómo? ¿Te has vuelto loco? No. Quizás solo un poco comodón. O a lo mejor no. Y bueno, me voy a explicar. Hace unos días, no muchos, pero unos cuantos, más de 2 semanas, allá aproximadamente por el 20 de mayo, ahora estamos concretamente, aquí nunca me acuerdo, tengo que mirar la fecha, a 29, estamos casi acabando ya el mes de mayo, me dije, vamos a retomar aquella vieja idea de hacer programas más cortitos y más distendidos, así, más de miscelánea, en base a las efemérides, pero siempre que lo he intentado me he pillado los dedos. Así que vamos a cambiar la táctica, vamos a hacerlo con antelación y no es necesario que sea diario, sino uno semanal, pero vamos a empezar a planificarlo. Y me dije, faltan más de 10 días para que empiece el mes de junio. Si empezamos ya a trabajar junio, escogiendo unas cuantas efemérides, unas cuantas por semana, pues me saldrán 4 programitas con 2 o 3 comentarios, cosas de estas que yo me hago que luego nunca me salen. Hay varios intentos por ahí que los habréis visto. Entonces, pillé la tablet, una de sus apps o apps o lo que sea es calendario histórico. Y está pasando 20 de mayo, 21 de mayo, 30 de mayo, 31 de mayo, 1 de junio. Y dije, a ver qué hay el 1 de junio. Y ya la primera sorpresa es que aquello estaba cargadito. Bueno, habla del típico terremoto en Shandong, China, pues ni me interesa. 69... en el año 69, hace 1953 años, en el Imperio Romano estalla la Guerra Civil. Es un tema interesante, pero los romanos los he dejado un poquito apartados. También en el año 193, en Roma, es asesinado el emperador Didio Juliano. Os puedo prometer y prometo que no me acordaba del nombre de este emperador. Ya se ve que no. Esto ya me interesó más y tomé nota, porque en el 987... hace 1035 años, en Francia, Hugo Capeto es elegido rey. Empiezan los Capeto y yo rápidamente tomé nota. Hugo Capeto, el iniciador de la dinastía. ¿Os acordáis en el siglo XVIII cuando va el rey a la guillotina, el último, bueno, luego hubo otros repuestos, el que presuntamente iba a ser el último rey definitivo de Francia? La gente gritaba, mueran los Capetos. Pues fijaos si han durado. Bueno, ya empecé a darme cuenta de que el tema, si estiraba el chicle, iba a dar para mucho. Luego, 1252, Alfonso X el Sabio es proclamado rey de Castilla y León. Bueno, Alfonso X el Sabio y la Unión de Castilla, bueno, daba para mucho. Iba avanzando y digo, pero madre mía. 1533, Ana Bolena es coronada sucesora de su esposo Enrique VIII. En 1533 también se fundó Cartagena de Indias en Colombia. Bueno, es una ciudad que da mucho juego. Y fui avanzando. Y bueno. Hasta que por fin me encontré con otra cosa que decía así. A ver si lo encuentro. Que no lo voy a encontrar así. 1855. El aventurero estadounidense William Walker invade Nicaragua y reinstala la esclavitud. Ya. 1855. El aventurero estadounidense William Walker invade Nicaragua y reinstala la esclavitud. Y entonces ya. Bueno, entonces pulsé encima. Bueno, y resulta que llegó a ser presidente de Nicaragua. Y digo, madre mía, aquí hay algo que me estoy perdiendo. Vamos a tomar nota también. Y de esto vamos a hablar. Porque para mí fue un descubrimiento. Pensaba que iba, pues el día 1 de junio me lo iba a despachar. Hay más efemérides interesantes en 2 patadas. Y en una de efemérides solo, porque la de los Capeto la tengo por ahí aparcada, pues me ha dado para un programa. ¿Por qué? Porque me interesé un poquito por el tema y empecé a buscar William Walker. ¿A dónde? ¿A dónde va todo el mundo que no tiene ni idea de algo? Sí, tú también lo haces. Se llama Wikipedia. Esto me extraña. En Wikipedia hablaba de él como un periodista, un médico tal, y un filibustero. Un momento, ¿un filibustero? Esto no es un tema de piratas. Pero bueno, parece ser que hay distintas especies de filibusteros. Hay un filibusterismo parlamentario, el filibustero de toda la vida, el que yo conocía, vamos,
que era el relacionado con la actividad de los piratas, y luego los filibusteros, que eran unos aventureros que iban haciendo sus tropelías por la América Latina en el siglo XIX. Y en fin, que se abrió un melón para mí del cual no tenía ni idea, para mi vergüenza. Porque sí que lo había dado en la asignatura de Historia de América, pero lo había pasado así. Cuando una carrera es muy extensa, grandes hechos o hechos realmente muy interesantes pueden pasar desapercibidos porque apenas ocupan unos pocos párrafos. Entonces, pues esto va de filibusteros. De filibusteros de estos aventureros que se encargaban de fundar países a su imagen y semejanza. Una cosa muy curiosa. Y bueno, yo creo que después de esta explicación os habré sembrado las dudas. Yo ya las tenía. Así que vamos a empezar el análisis por el principio. Vamos a buscar qué nos dice el diccionario de la Real Academia sobre la palabra filibustero. Y bueno, buscaré en mi libretita mágica donde apunto muchas cosas. Y aquí me apunté las definiciones que ponía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y pone hasta 4 definiciones. Y veremos que exactamente la que a mí me interesa en este caso no está, pero bueno. Para que veáis que la palabra filibusteros tiene muchos usos. 1. Perteneciente o relativo al filibusterismo, entre paréntesis, obstruccionismo parlamentario. Este es evidente. 2. Bueno, evidente, yo tampoco lo sabía. Luego pondré ejemplos de filibusterismo. 2. Pirata que hacia el siglo XVII formó parte de los grupos que infestaron el mar de las Antillas. Este es el que yo conocía. Por cierto, luego hablaremos la diferencia que hay entre pirata a secas, filibustero, bucanero, corsario, etc. etc. Luego, 3. Despect, pone entre paréntesis, es decir, despectivo, pirata, otra vez entre paréntesis, persona dedicada al abordaje de barcos para robar. Bueno, ya este es el que todo el mundo sabe. 4. Pone M. desus. O sea, en desuso. Partidario de la emancipación de las antiguas provincias ultramarinas de España. Este parece bastante al que a mí me interesa para este programa, pero no es exactamente el mismo. Por cierto, al principio la Real Academia tiene siempre la delicadeza, que a mí me gusta, me resulta útil y por lo menos curioso, de poner una etimología de la palabra. Y dice, del francés filibustier, bueno, lo he pronunciado más o menos bien, y este del neerlandés, este seguro que lo pronuncio mal, pero allá va, Brigbuiten, o Brigbuiter, perdón, de Brig, libre, y Buiten, saquear, o sea, algo así como saqueadores libres, o sea, nos da la idea de piratas freelance, ¿no? Bueno, ya que estamos en eso, pues continuamos por ahí. Vamos a ver la diferencia entre pirata, corsario, filibustero y bucanero. Vamos a ver, pirata, por decirlo de alguna manera, es el genérico que los engloba a todos. Es poco específico y viene del griego peirates, que significa algo así como aventureros del mar. Ya os digo, es el genérico. Y dices, del griego viene, sí, bueno, porque ya en tiempos de la antigua Grecia habían piratas. La piratería es tan antigua casi como, iba a decir como la humanidad, quizás no tanto, pero sí que podemos decir que desde que la humanidad navega de un modo concertado, pues hay piratas. Y así vemos piratas en el Mediterráneo, Barbarroja y todas estas cosas, y bueno, pues ya está. Luego pasamos al corsario. La palabra viene del latín cursus, carrera, ¿os acordáis del cursus honorum? Bueno, pues esta carrera sí, había carrera. ¿Eran señores que tenían una carrera delincuencial o de otro tipo? Vamos a ver. Eran señores que tenían lo que se llama la patente de corso. O sea, podéis hacer actos de, vamos a llamarle piratería, contra las naves enemigas, porque tenéis licencia de un determinado estado, es decir, un reino le daba pues una licencia, puedes combatir a mis enemigos. Mis enemigos son tus enemigos y te quedas con el botín, pero vas haciendo la puñeta. Y ahí está el dilema. ¿Son héroes nacionales o son villanos? Depende del punto de vista.
Los ingleses tienen un largo historial. Os voy a decir solo 3 nombres. Sir Francis Drake, además Sir, le nombró Sir. Walter Raleigh, Henry Morgan. Bueno, pues en Inglaterra son héroes nacionales. Aquí no los tenemos por tales. Bueno, luego están los filibusteros, que ya hemos dicho que son los que van por libre, ¿no? Y absolutamente por libre. He dicho freelance, no, pero más bien los freelance eran los corsarios. Actuaban para otros, pero por su cuenta. Y los bucaneros, este es el más curioso. Era solo propio del Caribe. Es que en principio eran gente, una especie de parias que iban por las islas cazando reses y cerdos salvajes y los ahumaban. Eso, el producto de este ahumado que vendían luego en la costa a los diferentes marineros recibía el nombre de boucan. Pero bueno, de cazar reses salvajes pasaron a cazar hombres. Y bueno, vamos con más acepciones de la palabra filibustero. Y ahora tocaría ver la otra acepción del término filibustero, el del filibusterismo parlamentario, ilustrado con un ejemplo. Entonces, como hoy estoy en plan vago, pues voy a citar literalmente una página web. Os la voy a decir porque, en fin, hay que citar las fuentes. Y es de confilegal.com, un artículo que se titula ¿qué es el filibusterismo parlamentario? Así entre interrogantes. Y dice así, eso, el título. ¿Qué es el filibusterismo parlamentario? Y está firmado por Carlos Berbell, Yolanda Rodríguez. Y dice así. Si son aficionados a las historias de piratas, entonces el término filibustero les resultará muy familiar. Un filibustero, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, era un pirata que allá por el siglo XVII formaba parte de los grupos de bucaneros que infestaron el mar de las Antillas, en busca de galeones españoles cargados de oro. Sin embargo, el filibusterismo, que sería la ocupación o el oficio de pirata, tiene otra acepción que entra de lleno dentro del ejercicio del derecho parlamentario. Y no significa que los señores diputados se hagan piratas y se echen a la mar, con un parche en el ojo izquierdo o un garfio en la mano derecha y una pata de palo. Pero casi. Filibusterismo es como se suele denominar a la estrategia obstruccionista que pone en marcha un grupo de la minoría parlamentaria para retardar o incluso impedir el desarrollo de un debate. El término filibusterismo, en su acepción anglosajona, filibuster, fue acuñado en el Senado de los Estados Unidos de América en 1851. Las normas de la Cámara Alta norteamericana permiten a un senador o a varios senadores, uno detrás de otro, hablar el tiempo que quieran y sobre el tema que ellos elijan. Es una treta que, en el pasado, solían poner en escena algunos senadores cuando buscaban retrasar una votación. Y no piensen que, en aquel país, es una cuestión del pasado. En el año legislativo estadounidense, que fue de 1991 a 1992, hubo el doble de acciones de filibusterismo parlamentario que en todo el siglo XIX. El filibusterismo, sin embargo, no es una invención norteamericana. En el Senado de la antigua Roma, como estoy, hubo notables filibusteros, como Catón el Joven, quien habló durante un día entero contra Julio César para frenar sus iniciativas legislativas. En España, durante la República, el diputado del Partido Comunista, Cayetano Bolívar Escribano, un jienense del pueblo de Frailes, forjó una gran fama merced al uso del filibusterismo parlamentario que no dudaba en aplicar en sesiones en las que la votación se preveía ajustada. Cayetano Bolívar pedía la palabra,
Subía al estrado, al igual que hacen ahora nuestros diputados, y comenzaba a leer sin ningún pudor el Manifiesto Comunista o El Capital, con lo que enfadaba o aburría a algunos diputados de las derechas que se marchaban indignados por no escucharle. Aquello posibilitaba que las izquierdas ganaran la votación por estrechos márgenes. Los filibusteros estadounidenses suelen ser más profanos que Bolívar. Leen novelas o recetas de cocina. Y aquí continúa el artículo con un apartado que se titula Caballero sin espada. Y dice: para los que les guste el tema y el cine, les recomendamos que vean Caballero sin espada. Mr. Smith Goes to Washington, una película de 1939 de Frank Capra, con Jean Arthur, James Stewart y Claude Rains como actores principales. En la misma, Stewart interpreta a Jefferson Smith, un joven ingenuo e idealista que es nombrado senador. Una vez en Washington, se las tiene que ver con políticos y empresarios sin escrúpulos que le hacen perder la fe en la democracia. Sin embargo, gracias a la ayuda de su secretaria, Jean Arthur, que conoce muy bien los entresijos de la política y las reglas que rigen los debates, protagoniza en el Senado una escena de filibusterismo político en la que defiende apasionadamente la democracia y pone en evidencia la trama de corrupción. Y aquí otro apartado. Bernie Sanders contra la política fiscal de Bush. Oye, que yo sé tan inglés que me parece que me lo he inventado. Bush. Algo que también hizo en 2010 el entonces senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, que saltó a la fama nacional por su ejercicio de filibusterismo. Es decir, hablar sin parar para bloquear un debate, en este caso más de 8 horas, en contra de la propuesta de George Walker Bush para extender la rebaja de impuestos. Un discurso que fue publicado en febrero de 2011 con el título Sobre la codicia de las grandes empresas y el declive de la clase media, poco antes de que Sanders anunciara su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. En un gran discurso, Sanders se preguntaba: ¿en qué medida envilece nuestro sistema político y legal el hecho de que los maleantes de Wall Street que provocaron esta horrible recesión ganen ahora más dinero que antes de que los contribuyentes rescataran sus bancos? ¿Cómo es posible que ninguno de ellos haya acabado en la cárcel? Sin embargo, el filibusterismo parlamentario es cada vez menos común en los diferentes parlamentos. Las presidencias de las cámaras han introducido medidas correctoras para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de sus derechos a las minorías, pero sin impedir el desarrollo de su programa a las mayorías. Son medidas antiobstruccionistas que agilizan el debate estableciendo plazos para la conclusión de un procedimiento. Lo podemos ver por televisión cuando el presidente en el Congreso o el presidente del Senado marcan la luz roja estableciendo que el tiempo había concluido. Los filibusteros parlamentarios han dejado de tenerlo fácil, al menos en España. Y bueno, ahora vamos a por una tercera acepción que no aparece exactamente, que no aparece directamente como tal en el diccionario de la Real Academia, pero que no aparezca no significa que no exista. Y es que se denominaba filibusteros a partir de mediados del siglo XIX a unos señores, ¿cómo diría yo? A unos aventureros, señores de la guerra, mercenarios, que actuaban al mando de un ejército privado sin autorización oficial de ningún gobierno legítimo, un poco por su cuenta y riesgo, aunque luego ya veremos que a veces sí que se involucraban con algunos gobiernos. Y el primero del que vamos a hablar es William Walker. También estaba un francés, Gaston de Rousseau-Bourbon, o Narciso López, en Venezuela.
y actuaban, pues ya os digo, en el ámbito de la América hispana, básicamente. Entonces vamos a empezar con William Walker, que es como el prototipo de filibustero. Y veremos cómo funciona y a partir de ahí ya nos haremos una idea más aproximada de en qué consiste esta especie especial de filibusterismo. William Walker nació en Nashville, Tennessee, el 8 de mayo de 1824. Venía de buena familia. Su padre era un banquero escocés llamado James Walker, tenía nombre de marca de whisky, y su madre era Mary Noble de Kentucky. Se educó en un ambiente puritano y austero. Era un chico que se le daban bien los estudios, de tal manera que a los 14 años ya estaba en la Universidad de Nashville. Y allí tomó una cierta fama entre sus compañeros de persona excesivamente atildada. Algunos pensaban que un poquito afeminado, porque tenía unos modales muy refinados, pero a él tampoco le importaba mucho, porque en cierto modo siempre demostró una gran personalidad. A los 16 años ya estaba estudiando una especie de grado en Biblia y literatura clásica. Es que su padre tenía un secreto, bueno, no tan secreto, tenía el manifiesto deseo de que el muchacho acabase siendo un ministro de la iglesia, un pastor. Pero él tenía otras ideas en mente. De tal manera que acabó en la Universidad de Pensilvania estudiando medicina. En 1843 ya estaba licenciado. Y como tenía posibilidades económicas, como hemos dicho, fue a acabar sus estudios a Europa, concretamente a París. Pero aquella ciudad no fue de su agrado. Os he dicho que este era un puritano convencido, venía de un ambiente austero donde se vivía en el temor de Dios, y aquella ciudad le pareció una ciudad pervertida. Bueno, la cuestión es que volvió a Estados Unidos y ya venía medio convencido de que la medicina no era lo suyo. Y empezó a renacer, ya había hecho sus pinitos cuando estaba en la universidad y tal, sus pinitos políticos, empezó a renacer su vocación política. De todas maneras, ejerció durante algún tiempo la medicina en Filadelfia, pero se pasó a estudiar Derecho. Tenía facilidad para los estudios y aquella, parecía la carrera ideal para iniciarse en la política. Ya sabéis, los abogados en la política se llevan de la mano, ¿verdad? Y además redescubrió su vocación a escribir. En concreto, se hizo periodista, así que entre la abogacía y el periodismo, empezó su vida laboral, dejando orillada la medicina. Y entre tanto se enamoró perdidamente, fue el amor de su vida, de una joven delicada y de buena familia, que desgraciadamente sucumbió a la epidemia de fiebre amarilla de 1849. Y la bella Ellen dejó su corazón roto. A partir de aquel momento, a partir de este fallecimiento, William ya no fue el mismo. Se tornó más melancólico y, digamos, que su carácter tuvo un puntito de acritud. Se volvió un tanto agrio y errático en su comportamiento. Y se aficionó a las decisiones súbitas y desmesuradas. Y se centró en su carrera política y se adhirió a la corriente de pensamiento de moda en su entorno en aquel momento, que era aquello de la doctrina del destino manifiesto. Habría que explicar qué es esto del destino manifiesto, así que vamos a ello. Porque si no, no entenderemos muchas de las cosas que hizo después. Bueno, esta cosa del destino manifiesto, hay gente que la rastrea ya sus orígenes en la época en que llegan los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia a los territorios de los Estados Unidos. Bueno, los típicos pilgrim, los peregrinos protestantes y puritanos, y hablan del ministro puritano John Colton, que en 1630 afirmaba cosas como que ninguna nación tiene derecho a expulsar cosas de este estilo. Pero yo creo que hay que buscar más bien las causas inmediatas, porque si no nos podríamos remontar, a Dios sabe cuándo. Y digamos que la primera aparición del término fue en un artículo titulado precisamente Anexión.
de un periodista llamado John L. O'Sullivan. Se publicó en la revista Democracy Review de Nueva York en 1845, en el número de julio y agosto. Y decía así, leo, lo tengo apuntado en mi libretita mágica, dice: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Bueno, esto se fue completando y el mismo O'Sullivan en el New York Morning News, el 27 de diciembre de ese mismo año, de 1845, pues en otra columna, refiriéndose a la disputa con Gran Bretaña por el territorio de Oregón, dice lo siguiente: y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la Providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno. Es decir, el destino manifiesto es: nosotros hemos sido elegidos por la Providencia para llevar la democracia al mundo. Bueno, esto no suena, ¿verdad? Sigue por ahí el espíritu del destino manifiesto en algunas manifestaciones de determinados gobiernos de los Estados Unidos a la hora de planificar intervenciones. Vamos a llevar la democracia. Nos recibirán como libertadores. Bueno, por dentro ya estaba presente esto. En fin, a esto se le une aquello de la doctrina Monroe. No vamos a volver sobre ello, pero simplemente la enuncio, que América para los americanos. Aunque parece ser que el primero que la enunció así, casi tal cual, fue John Quincy Adams, pero se lo atribuyen todo el mundo a Monroe. Y esto de América para los americanos, no América estrictamente el territorio de Estados Unidos, sino América en el sentido general. Y aquí encajará todas las acciones filibusteras que vamos a ver a continuación. Es como una avanzadilla. No sé si calificarlo como filibusterismo, pero la expansión hacia el oeste a veces se hizo con medidas un poco peculiares, ¿no? Como la anexión, por ejemplo, de Texas. Se va llenando de inmigrantes provenientes de los Estados Unidos y al final son mayoría y proclaman la independencia después de una guerra heroica y todas estas cosas, el Álamo y tal. Proclaman la independencia y al cabo de un tiempo, pues, voilà, un nuevo Estado de la Unión. Bueno, pues veremos que hay algo de todo esto en las acciones de William Walker. Y si América es para los americanos, ¿os acordáis? Ya hablamos otra vez de esto. Cualquier potencia extranjera que intervenga en América, fuera de ahí. ¿De acuerdo? Por eso aquí ya vemos que está hablando sobre la intervención en Oregón en la disputa con los ingleses. En 1826 hubo una guerra prácticamente todavía naval contra Gran Bretaña, y Estados Unidos contra Gran Bretaña, ¿verdad? Y bueno, y ante los sucesivos bloqueos, por ejemplo en Venezuela, pues Estados Unidos dijo, no, esto es América para los americanos, es decir, este es nuestro territorio. Pero bueno, ahora ya vamos a centrarnos en lo que hizo nuestro amigo William Walker, ahora que ya sabemos las cositas que tenía en la cabeza. Bueno, quizás cabría decir que lo del destino manifiesto tenía como dos expresiones, como dos tendencias. Había una, más propia de los estados del sur, que tenía un cierto regusto, vamos a ver, racista. Nosotros somos blancos, anglosajones y todas estas cosas, y los demás son mestizos. Por lo tanto, vamos. Y en cambio había otra más, vamos a llamarla liberal, que nosotros vamos a llevar la libertad y la democracia. Había una cierta tensión entre estas dos visiones del destino manifiesto. Y vamos a decir que William Walker está más cerca de la primera de ellas. Somos civilizados, pero somos democráticos, somos libres y vamos a llevar la
pero sobre todo somos blancos y los otros son mestizos, ¿vale? Y además también había, pues eso, ¿os acordáis cuando he leído aquella breve reseña que había en la app? Dice, llegó a Nicaragua, se hizo presidente y restauró la esclavitud. Los estados del sur buscaban desesperadamente anexionar nuevos territorios que pudiesen convertirse en estados esclavistas para no estar en minoría. Todas estas cosas hay que entenderlas para entender las acciones de William Walker. Ahora vamos con las acciones de William Walker. Bueno, pues en este ambiente de destinos manifiestos, América para los americanos del norte, anglosajones y bien blanquitos, ¿se entiende? De unos territorios recientemente adquiridos es un decir, sustraídos a México, es decir, más del 50% de su territorio inicial, la experiencia de la independencia y posterior anexión de Texas y estas cosas. Vamos, que los ánimos estaban propicios para los aventureros. Y hay que decir que nuestro amigo William Walker, que ya os digo, a raíz de la muerte de su amada había cambiado totalmente su carácter y ya no era el de antes, pues se lanzó, tomó una decisión y se lanzó al oeste. Y se estableció allá por el 1850 en San Francisco a ejercer la abogacía y también el periodismo en el Daily Herald. Y se las dio de justiciero, de buscador de la verdad. Y eso le costó un duelo en el que resultó herido en la pierna. Un duelo porque acusó a un juez de apropiarse ilegalmente de una herencia. Luego acusó a otro juez de ser demasiado blando con los delincuentes, con los criminales. Y esto le costó una temporadita en la cárcel y una multa de $500. Y sobre todo una fama de justiciero y de héroe local. Y ya os digo, en aquel caldo de cultivo empezaron los primeros filibusteros de esta especie tan curiosa. Él no fue el primero, sí el más prominente. Y por ahí ya estaba un tal Gaston de Rosette-Valbonne, francés, que estaba por ahí, por el norte de México, por Baja California, por Sonora, intentando, pues, con su ejército particular, hacer de las suyas. Él intentó unirse, pero no cuajó la unión. Así que planificó una expedición, pero la primera, por ser la primera, no estaba bien calculado todo. Digamos que los mexicanos ya lo estaban esperando y no le dejaron actuar. Así que tuvo que volver, cruzar la frontera y segundo intento. Ahora iba a hacer las cosas mejor y en su mente estaba formar una república de la Baja California que con el tiempo pues acabaría integrándose en los Estados Unidos. Por supuesto, estamos en el año 1853 y la primera operación bélica fue tomar la localidad de La Paz, en la Baja California. Y allí ya hizo la bandera de la nueva nación que estaba en ciernes. 2 franjas rojas, en medio blanca, y ahí 2 estrellas, rojas también. 2 estrellas por los 2 estados de la futura nación, el estado de Baja California y el estado de Sonora. El 3 de noviembre de 1853 proclamó que Baja California era libre, soberana e independiente. Bueno, después de alguna victoria más sobre algunos pequeños contingentes mexicanos, pues creció su fama, ya tenía fama de justiciero, de hombre de acción y que no tenía miedo, y pues aún aumentó más su fama. Así que empezaron los voluntarios a cruzar la frontera y a unirse a su ejército. No pensemos en miles y cientos de miles. Todas las guerras que vamos a ver aquí se libran con un puñado de hombres. Bueno, a lo mejor con 1.000, 2.000, 500... de los contingentes que se manejaban. Eran tierras despobladas. Luego veremos, cuando se desplace a Centroamérica, que 3/4 de lo mismo. Era un momento de máximo optimismo, pero los mexicanos ya estaban escarmentados. Ya les habían robado bastantes territorios, así que el caudillo militar que dominaba la zona, un tal Antonio María Meléndez, empezó a crearle problemas a sus inexpertas tropas. Y el problema, aparte de eso, de enfrentarse a un militar que conocía el terreno, pues empezó
empezaron sus problemas por el terreno logístico. Empezaban a escasear las provisiones. Un ejército improvisado pues tiene eso. Y estómagos vacíos es igual a motines, a insubordinaciones y a deserciones. Pese a todo, él seguía, no era inasequible al desaliento y se proclamó presidente, porque yo lo valgo, de Sonora el 18 de enero de 1854. Ya os digo, la nueva república tendría 2 estados, Baja California y Sonora. Pero bueno, aquel experimento acabó mal y tuvo que volver, cruzar otra vez la frontera y lamerse las heridas. Pero aquí no había acabado su vida aventurera. Esta derrota le había servido para aprender. De las derrotas es de lo que se aprende. Así que pronto fijaría sus ojos bastante más al sur. Concretamente en Nicaragua. Ahí más bien le llamaron como mercenario y luego pues se tomó atribuciones que no estaban previstas. Pero si os parece bien, como el programa ya se ha alargado mucho, pues lo continuaremos en el siguiente capítulo, en donde veremos las andanzas de William Walker y sus filibusteros en Centroamérica. Y el episodio de los filibusteros es muy importante, tanto que está inscrito con letras de sangre en la historia, por ejemplo, de Costa Rica o de Nicaragua. Son las guerras antifilibusteras, también llamada Guerra Nacional de Nicaragua o Guerra Nacional Centroamericana. Bueno, son guerras importantes y que forjan una idea de unidad entre los pueblos latinoamericanos, por lo menos de la zona, y bueno, es como una guerra fundante de las identidades de varias naciones. Por eso es un tema interesante que veremos, ya os digo, en el próximo capítulo. Y ahora simplemente deciros que si os ha gustado, poned un me gusta y estas cosas y procuraré no tardar mucho. Bueno, hasta pronto.